Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de su programa Opinión en Serio con su amigo Gerardo de la Huerta. Es un gusto que me acompañen. Y bueno amigos, vámonos rapidito, porque bueno, ¿quién, quién es el actual gobernador de Sonora? Durazo. ¿Pero qué era antes de candidatearse y de ser gobernador de Sonora? Pues era el encargado de la seguridad pública del país, en el gobierno de López Obrador, por supuesto. No puede ni con el Estado. Así, no puede ni con el Estado. Vean nomás esto que ocurrió allá en Sonora. Ahora, agáchese la ver. Y a plena luz del día, a plena luz del día, ¿eh? Así es como se saldan las cuentas por el cobro de derecho de piso. Allá en Sonora, allá en Sonora donde está el señor Alfonso Durazo, de gobernador. No puede ni con el Estado. Pero era el encargado de la seguridad del país. No nos debe de extrañar, ¿no? Ya lo mismo lo dice López Obrador. 10% o qué, 10% lealtad, honestidad, ¿no? No, 90% honestidad, lealtad. Eso es lo que importa. Y por eso mismo está el país. Pues ahora sí que como está, ¿no? Así. Luego tenemos otro muy lamentable que ocurrió allá en Veracruz. Fíjese, una ejecución. Aquí se ve la imagen de cómo, bueno, según aquí se está manejando así en las redes sociales. ¿Cómo fue que le dispararon a un vehículo así a plena luz del día? Miren nomás. No mames, vaya, por poco me traban, por poco me traban, por poco me traban. Ahí están trabados, ya los bañaron, 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 ya los bañaron. No, pues sí que lo bañaron. Porque murieron niños en ese ataque. Niños en ese ataque que como se está viendo, bueno, igual que como ya sucede cotidianamente, a plena luz del día. A plena luz del día. ¿En dónde? En Veracruz. También gobierno de Morena. Zacatecas, de los más violentos. Michoacán. En Guerrero, gobernados por Morena. ¿Y qué es lo que se tiene de resultado? Este tipo de situaciones. Esta situación tan lamentable en la que se perdió vida a niños, de eso, pues nomás falta que diga López Obrador, ahí están las masacres. Nomás falta que salga con eso. O va a decir, como siempre, que es un ataque, que son ataques a su gobierno, que esa no es la realidad del país, que él tiene otros datos y cosas así cada que se le pregunta. De manera, pues también muy lamentable. Como sabemos, Andrés Manuel López Obrador, bueno, el gobierno de López Obrador, pues quiere, mediante decreto, que las operaciones de carga se pasen, bueno, que dejen de operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo más factible, pues es que se tengan que pasar a la IFA, que es el que queda más cerca con respecto al de Toluca. Entonces, bueno, ya sabemos que pues a nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ese es el show que se echa en las mañaneras, pero en la realidad pues es esa chaleco que se quieren las cosas. Yo aquí había planteado en un video anterior que precisamente el problema, en vez de que de veras estén las condiciones óptimas en el aeropuerto Felipe Ángeles, en vez de eso, mejor imponer y buscar hacer las cosas por la fuerza. Y bueno, pues aquí lo único que quiero yo que leerles esta nota que da cuenta precisamente de lo que le falta al aeropuerto Felipe Ángeles, precisamente para que ya pueda operar los vuelos de carga como a Chaleco quieren que opere, sí que haya lo necesario. Miren, y para que vean, y no es cosa de que lo diga yo. Sí. Miren, vean esto. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA,
pidió al gobierno mexicano el desarrollo de un plan de transición conjunto para el traslado de las operaciones de carga dedicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a otras terminales del país, luego de que se publicara el anteproyecto de decreto para cerrar estas operaciones en el aeropuerto capitalino la semana pasada. El anteproyecto firmado por el presidente López Obrador da un plazo de 90 días, fíjese, 90 días a las aerolíneas cargueras para que muden las operaciones actuales en el aeropuerto capitalino con el argumento de la saturación de ambas terminales. ¿Que no se suponía que el aeropuerto y de la IFA era precisamente para disminuir, para solucionar el problema de la saturación? ¿Desde cuándo? Bueno, lo inauguraron ya desde hace un año y no ha solucionado nada. No ha solucionado nada. Entonces ahora hay que buscar el modo de que a fuerza. Ese es el pretexto. Pero se suponía que desde que ya iba a entrar en operaciones un nuevo aeropuerto era para precisamente disminuir esa saturación. Ahora el pretexto es la saturación. O sea, para lo que se construyó la IFA no sirvió y con ese pretexto de ese problema no resuelto, pues a buscar la imposición de ese aeropuerto. Fíjense bien. Sin embargo, la IATA, que representa a 300 aerolíneas alrededor del mundo, hacerlo en un plazo tan corto, de acuerdo a la IATA, no es factible, dado los enormes requisitos técnicos, normativos y de infraestructura asociados al traslado. Para IATA, el gobierno federal está alentando a las aerolíneas a operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que, sin embargo, tiene varias carencias, entre las que listó algunas certificaciones de terceros que son requeridas por los operadores. Por ejemplo, la ACC3-RA3, requerida para carga que se transporta a Europa. Además, la organización consideró que el nuevo aeropuerto tiene la falta de equipamiento adecuado de los almacenes de carga autorizados por la Autoridad de Asociación Civil de México, AFAC. Además de un sistema aduanero operativo, agentes aduanales suficientes para despachar la carga importada y el registro de agentes de carga para la IFA. Nada de eso tiene la IFA y quiere que en 90 días ellos ya se vayan para allá. Incluso IATA advirtió que el nuevo aeropuerto aún no cuenta con la infraestructura de transporte terrestre para apoyar el movimiento de pasajeros y carga. Ni las aerolíneas ni la cadena de suministro de carga asociada pueden simplemente empacar y mudarse a un aeropuerto alternativo, advirtió Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas, citado en un documento. Todo este proceso supone una complejidad y debe estar bien planificado para evitar cualquier interrupción operativa. Para ello necesitamos que todas las partes interesadas trabajen de forma conjunta, garantizando así el flujo seguro y eficiente de la carga dentro y fuera del país. El llamado de IATA se suma a otras organizaciones como la Cámara Nacional de Aerotransportes, CANERO, que consideró insuficiente el plazo para mudar operaciones, por lo que consideró que es necesario que pase de su actual periodo de 90 días a al menos 360 días. Bueno, pues ahí tienen, amigos. Fíjense cómo le salen en ese afán de querer imponer las cosas. Se viene desnudando la verdad que oculta López Obrador y su 4T. Eso es lo más interesante de esto. Con esta imposición da lugar a expresiones como la que están dando en las agencias, como la que está dando IATA, que vienen a decirnos, vienen a informar las carencias que tiene el aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, esa imposición viene a demostrar, más bien viene a desnudar las mentiras que desde la mañanera sigue diciendo López Obrador al pueblo. Así para acabar pronto. No cabe duda que luego tanto es el afán de imponer, tanto es el afán de cumplir sus caprichos, que pierde de vista a López Obrador cómo quedan al descubierto las mentiras de su 4T y de él mismo en mañanera. Bueno, ok, amigos, pues ahí está ese tema. Vamos a rapidito. Vamos a hablar de varios temas. A ver, ocurrió que en la estación Barranca del Muerto se estuvo hablando todo el día en el metro
Un cortocircuito que generó un humaderal, que gente hasta se intoxicó por ello. ¿El humo a qué se debe? Bueno, pues vámonos a la lógica y al sentido común, ¿sí? ¿A qué se debe? Pues obviamente al sobrecalentamiento. Todos sabemos que cuando hay un cortocircuito en una instalación eléctrica que no está debidamente protegida, se va a hacer un humaderón, se va a quemar, se quema los conductores, los alambres, los cables. Por eso existen las protecciones. Todos en nuestras casas que tenemos por lo menos una caja de fusibles, una caja de breakers. ¿Por qué? Porque si se llega a presentar un cortocircuito, los sistemas de protección, que en el caso de los domésticos son los breakers y o los famosos fusibles, las cajas de fusibles, simplemente pues se botan. Hay que cambiar el fusible o cambiarle la laminita de adentro. En el caso del breaker hay que restablecerlo. Pero no se quema la instalación de la casa. ¿Por qué? Porque esa casa cuenta con las debidas protecciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si por ejemplo alguien en vez de ponerle el fusible agarra nomás un alambre y se lo pone en la caja, en las terminales donde va el fusible que se descompuso, en vez de poner el fusible correcto, nomás le pone un alambre y lo puentea. Que cuando vuelva a haber un cortocircuito, entonces sí se va a quemar hasta la instalación eléctrica. ¿Por qué les estoy comentando esto? Bueno, pues porque un cortocircuito pues puede pasar. Las condiciones, los cambios de temperatura constantes, el tiempo mismo que va deteriorando todos y cada uno de los materiales, como les digo, los cambios de temperatura, la humedad, en fin, pueden ser varios factores, incluso hasta un factor provocado. ¿Sí? Fíjense, hasta estoy concediendo esa posibilidad. ¿Sabes qué? Hasta pudo haber sido provocado el cortocircuito, pero la quemazón que se da porque se haya producido el cortocircuito o alguien lo haya a propósito, como lo quieren hacer ver, ¿sí? Lo haya llevado a cabo una acción para que se generara ese cortocircuito. El hecho es que las protecciones debidas de la instalación eléctrica de la que eran esos cables no la había o era defectuosa. Pongamos un caso, así, que se me viene a la mente. Hace falta para la protección un fusible de 30 amperes. Híjole, pero como no hay dinero y como no hay esos fusibles de 30, pero fíjate que por ahí está uno de 40. Pues ponle el de 40. Fíjense, al poner un fusible de mayor capacidad de corriente, cuando la instalación estaba proyectada para que circularan 30 amperes, le ponen un fusible de 40. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo mismo que ante un cortocircuito, antes de que se bote un fusible de 40, la instalación se va a quemar. Dejémonos de cuentos, dejémonos de patrañas, dejémonos del show mañanero y el de Claudia Sheinbaum. Vámonos a lo duro, a los datos duros. ¿Sí? Porque eso es muy importante de señalar. Se ha dado a conocer públicamente de que ha habido subejercicios, que se ha proyectado recursos por más de 900 millones de pesos para el mantenimiento del metro, que no fueron, para tareas de mantenimiento que no se llevaron a cabo. No le hagamos al cuento. Pero es muy fácil salir aprovechando que el pueblo bueno simplemente se cree lo que dice Obrador en mañaneras y por la misma inercia y recomendación de Obrador y todo su clan a ciegas se creen lo que diga Claudia Sheinbaum. O sea, hay que aprovechar para sacarnos de la manga que son sabotajes, que es alguien que quiere perjudicar a la 4T y por eso están haciendo ese tipo de cosas son accidentes atípicos y que no sé qué y no sé cuánto. Porque hay que aprovechar ese desconocimiento y esa falta de
querer ir más allá de lo que simplemente diga quien diga en la presidencia o en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y vean esto es muy interesante porque aquí nos da cuenta de algo muy interesante. La silla rota obtuvo vía transparencia, ojo, vía transparencia, información sobre los accidentes ocurridos en el sistema de transporte colectivo en los últimos 8 años. Fíjense, en los últimos 8 años. Y la información muestra, fíjense, obtenida de transparencia, muestra que los accidentes aumentaron 2.3 veces en el periodo de 2019 a 2022, en comparación con el de 2015 a 2018. O sea, ese punto es el interesante. Desde que empezó el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, ha habido un aumento en el número de accidentes en el metro. Pero de eso no hay que decir nada. Simplemente cuando empiezan a darse situaciones en las que continúa aumentando los accidentes, y estos mismos accidentes, incidentes o como le quieran llamar, o sabotajes o como se les pegue la gana, son documentados por los ciudadanos en las redes sociales, entonces sí hay que agarrar y decir que son atípicos. ¿Cómo va a ser atípico si desde el 2019, fíjense, en el periodo de 2019 a 2022, en comparación con 2015 a 2018, son 2.3 veces más accidentes? Miren esto, de acuerdo con los datos del metro, ojo, del metro, en las 12 líneas que conforman su red se han registrado 612 accidentes en los últimos 8 años. Sin embargo, el 70% de ellos ocurrieron en la actual administración. Esos son los numeritos que obviamente no les va a decir López Obrador, ni les va a decir Claudia Sheinbaum, ni nadie de los matraqueros de la 4T. Esos son los que importan. Fíjense, en ese lapso de tiempo, ¿sí? De los 612 totales que abarcaron, fíjense que abarcaron, aquí está, conforman la red, se han registrado 612 accidentes en los últimos 8 años. 8 años. Sin embargo, el 70% de ellos ocurrieron en la actual administración en el periodo de 2019 a 2022. Fíjense, en esos 4. En los otros 4 no había pasado, que era la administración anterior, que tampoco se puede hablar y decir maravillas de nada de eso, Fue en la que se terminó de construir y de poner en circulación esa línea, que se terminó cayendo. Fíjense, también este es otro punto bien interesante, pero bien interesante, que vale la pena resaltar. Tanto los opositores, esto es bien interesante, tanto los opositores a la 4T y al gobierno de López Obrador, como López Obrador y su cuarta transformación, todos se callan lo que tiene que ver con los potentados. Este es un asunto bien interesante. Fíjense, aquí yo les he dado cuenta de cómo en México es completamente injusto, súper injusto, que se siga viviendo como en los sexenios anteriores. Cuando se dice y se ha venido señalando que primero los pobres. Así se viene diciendo, que primero los pobres. Pero no es cierto, siguen siendo primero los potentados. Prueba de ello es, como aquí se los leí, como en el 2022 el orden de las ganancias de los millones que recibe el potentado Carlos Slim, ahora cuate de López Obrador, es de 247 millones de pesos diarios. Por lo menos en el primer trimestre de 2022, eso fue lo que el señor ganó. Fíjense, mientras se hablaba de la recuperación económica, siendo que el pueblo mexicano no se recuperó, no se ha recuperado ni los empleos, ni el crecimiento económico, ni el poder adquisitivo de la gente a como estaba antes de que se diera la pandemia, y ni se va a recuperar. Pero fíjense, es un dato interesante el hecho de que
aún en la supuesta transformación en la que, como dice Claudia Sheinbaum en sus discursos y López Obrador, lo que se busca es destinar el dinero al pueblo. Pero mientras, los jugosos negocios siguen siendo para las cuatitas potentadas, para las mismas cuatitas potentadas como cuando gobernaba el PRI y el PAN. Y fíjense, esto es lo curioso, ni siquiera en el afán de una guerra que le estén haciendo mediática al gobierno, o el gobierno haciéndole la guerra vía mañaneras o quien sea a la oposición, pero ninguno de los dos señala, ninguno, ni la oposición ni el gobierno de López Obrador, ni Obrador en sus mañaneras, ni los opositores en sus espacios, que como dice López Obrador tienen espacios en radio, ninguno es para señalar la enorme injusticia que se sigue viviendo en este país, de que los mismos potentados del PRI y del PAN siguen ganando millones de pesos al día mientras el pueblo sigue empobreciéndose más. Ninguno lo señala, no tocan a los potentados ni con el pétalo de una rosa, de un comentario, de una sanción. Los peritajes finales que se dieron por el accidente de la línea 12 del metro indicaron claramente que la empresa del cuatito Carlos Slim fue la responsable. Sin embargo, en las redes sociales, el pleito entre gobierno y opositores es contra personajes políticos como Mancera, como Claudia Sheinbaum, como Marcelo Ebrard, como quién sabe qué. Y ni ellos para defenderse señalan que los peritajes indicaron que el culpable es la empresa de Carlos Slim, como los opositores no mencionan nada. Una clara prueba de que la clase política en su conjunto sigue siendo la misma. Así, a los potentados no se les toca ni con el pétalo de una sanción, ni con el pétalo de un comentario, ni con el pétalo de nada. Yo sé que varios me van a decir, no, ha habido quienes sí critican a Salinas Pliego, porque él da lugar al meterse a hacer comentarios y a decir cosas en las redes sociales. Pero señalamientos que tienen que ver con que se sigue viviendo el mismo modelo neoliberal en el que el pueblo es el que paga las crisis, mientras que los potentados, con crisis o sin crisis, ellos siguen ganando millones de pesos diario. Esa realidad no se borra, señor López Obrador, no se borra Claudia Sheinbaum, no se borra Ricardo Monreal, no se borra señores de la oposición, señores del PRI, del PAN, Alito Moreno, no sé cómo se llama el del PAN, como sea, no se borra ni con toda el agua de los océanos. Así para acabar pronto, Y a ver, ahorita que estamos aquí, estos son datos duros para ver que nomás de repente son situaciones atípicas, si ya se venía dando, miren en el orden, en 8 años 600 accidentes. Así que no me vengan a decir que es una cosa, atípica que está pasando. Es que no es normal. Claro que es normal cuando no se utilizan los recursos como se debe para lo que deben usarse. Cuando se utilizan para otras cosas y no para lo que deben usarse. Así para acabar pronto. Ni modo que quieran echarle la culpa, porque son capaces de echarle la culpa a la oposición de esto. Miren, vean esto. Vean nada más. Vean nada más. Este tipo de problemas se vivió desde hace tiempo. Llueve y empieza a haber transminación de agua en las estaciones del metro. Y esto ya tiene tiempo. Ni modo que vayan a decir que también que se pusieron a no sé, se pusieron a hacerle al albañil o mandaron albañiles para ver qué rompían para que se inundara el metro, para perjudicar a Claudia Sheinbaum. No más falta que salgan con eso. Es el colmo. ¿Sí? Bueno. Ok, amigos, vamos a dejar allí ese tema. Quería explicar y que se entendiera muy bien ese asunto. Si bien el cortocircuito puede presentarse o incluso provocarse, la quemazón del cableado y el humo como el que se presentó en Barranca del Muerto solamente tiene una explicación: la falta de las debidas protecciones de los circuitos.
Y eso es parte de la falta del debido mantenimiento. Lo pongan como lo quieran poner. Bueno, vámonos a este otro tema, amigos, muy interesante, que vale la pena también aquí señalarles. Porque bueno, pues López Obrador siempre, una de las cosas que se la ha pasado presumiendo en sus mañaneras, pues es de que se está combatiendo el huachicol. Esto lo viene haciendo desde que empezó el sexenio. Ocurrió aquella tragedia allá en Hidalgo, en Tlahuelilpan, se han de acordar, de cuando explotó precisamente una toma clandestina en la que estaba mucha gente, pues ahora sí que haciendo pues rapiña, ¿sí? Cargando bidones y de todo, llevaban hasta niños. Cuando les explotó ahí, la toma clandestina y la tragedia que se armó. Pero el presidente se mantuvo en la idea de que hay que combatir el huachicol y que quién sabe qué, y fueron de lo mucho que estuvo presumiendo los primeros años de su gobierno. Pero, como siempre, la realidad es otra que contrasta con el show cómico mágico musical de Andrés Manuel López Obrador y sus mañaneras. Miren, si la tragedia acecha a Hidalgo, el estado más ordeñado del país, su municipio Tlahuelilpan y zonas vecinas son una bomba que amenaza con explotar en cualquier momento, como ocurrió el 18 de enero de 2019, cuando murieron calcinadas 137 personas, de acuerdo con información oficial, en esta zona, lejos de combatirse el robo de combustible, el huachicoleo aumentó 350% entre 2018 y 2022. Esos son los datos duros. Esos son los datos duros que no les va a presentar en su pantalla de la mañanera López Obrador. Y que si a alguien le preguntara como un Jorge Ramos sobre este dato, les va a decir, una cosa es como tú los presentas y otra como consideramos que debe presentarse. ¿Por qué creen que el Fisgón Monero está al frente precisamente de lo que ellos llaman el Instituto de la Formación Política de Morena, cuando en realidad no es un instituto de formación política, es un instituto de adoctrinamiento, ¿sí?, de manipulación política? Eso es lo que es. Y nomás para dejarlo claro, están mejor las instalaciones de ese instituto de manipulación política que muchas de las universidades Benito Juárez. Así va. Ya, ¿y dónde que no se ha arreglado el asunto de los títulos, de que a la mera hora los títulos no tienen validez para obtener cédula profesional? No se ha arreglado nada de eso. Es de lo que ya se tienen todos bien calladito, incluido los paleros manipuladores de las redes sociales. Fíjense, lejos de combatirse el robo de combustible, el huachicoleo aumentó 350% entre 2018 y 2022. Pero eso no es todo. La región es azotada por al menos 7 organizaciones que pelean a muerte el control de las válvulas de Pemex, incluyendo en esta guerra a niños y mujeres. Pueden ver este reportaje de la revista Proceso. ¿Sí? Ahí nomás yo pongo el dato duro, que es el que le duele a López Obrador y a todas sus huestes manipuladoras. ¿Sí? Bueno, vámonos a este otro tema de volada, una injusticia brutal. Bueno, se cometen injusticias a cada rato, ¿no? Imagínense, a la señora que se le cayeron sus aspas, bueno, no eran aspas, sí era la pieza de las aspas, era una pieza de plástico que necesitaba su lavadora y que se le cayó a las vías del metro. Al menos eso dice ella. Inmediatamente fue detenida, pasó 2 días en el penal de Santa Marta, la dejaron libre para que siga su proceso en libertad, y hoy informó Martí Batres en una conferencia que dio, junto con el director del metro, de que ya no van a seguir la investigación porque no hay elementos. Inteligente la señora, porque desde un principio que ella empezó la comenzaron a entrevistar y empezó a dar a conocer su petición de que se revisara las cámaras que hay en el metro para que ahí se demostrara de que ella es inocente, de que simplemente se le resbalaron y se le cayeron, pero no fue que ella los echó. Y hoy sale Martí Batres a decir que no hay elementos para que continúe la investigación.
En pocas palabras. En pocas palabras. Claro, hay que maquillarlo, ¿sí? Porque ni modo que de manera directa se le diga al pueblo bueno, al pueblo manipulado, ¿verdad? Se le salga con que la mujer era inocente. Entonces hay que maquillarlo. No hay elementos para continuar las indagatorias. Así es como se engaña al pueblo bueno. Bueno, pero ese es un caso, ¿no? Ese es un caso de injusticia tremendo. Antes que ver las cámaras, lo que pasó en las cámaras y todo, dieron por hecho y después salen a decir que no hay elementos suficientes. Así de hipócritas salen, así de hipócritas son. Así como critica la hipocresía del PRIAN, también así es en Morena y en la 4T. Sí. A aquellos no se les quita, pero acá a estos ya se les ha ido desarrollando. Así. Miren, vean esto. Esto que de lo que hacen las dichosas feministas encapuchadas y que ninguna autoridad detiene. Fíjense. Ahí va y sobres, ya le pegaron. ¡Ah, no, no! No manches. ¡Déjenlo! ¡Manifestación allá! ¡Déjenlo! A este señor le acaban de dar un martillazo en la cabeza. Una de las manifestantes le pegó con un martillo. Con un martillo le dieron, mire. Señor, ¿cuál es su nombre, por favor? Yo soy Luis Gerardo Morales, ¿Qué edad tiene, señor Luis Gerardo? 61 años. ¿Por qué le pegó? Ahí están, las feministas le pegaron. Hay videos también en las redes sociales de feministas, encapuchadas también, aventando bombas molotov a Palacio Nacional, y ahí no actúan. Que porque son, o dicen así en las redes sociales, los afines a López Obrador, dicen que son del PAN. Entonces, ¿por qué no las detienen? ¿Será porque tanto PRI, PAN, PRD, Morena, PT y todos ellos son la misma cosa política, como les digo, que por eso mismo, llegue quien llegue, se sigue manteniendo el modelo neoliberal que quieren los hombres de negocios y ellos son los ganones y ya? ¿A qué se deberá? ¿A qué se deberá? Porque fíjense cómo cuando se trata de quienes en verdad no tienen nada que ver con nadie de la política ni nada, como estas mujeres indígenas, vean en pleno centro también de la Ciudad de México. Vean. Ahí sí, actuando la policía de la Ciudad de México. Ahí sí. Ahí sí actuando, pero bien eficientes. Ahí sí actúan para detener a las mujeres indígenas, a lo mejor porque estaban vendiendo ahí o por lo que sea. Miren nada más. Ahí sí se actúa. Ahí sí actúan, miren. Este gobierno de la Ciudad de México, así actúa, así actúa este gobierno de la Ciudad de México. Ahí se ven los hechos, ahí se ven. Claramente, ahí se ven. Ahí se ven. Entonces, esto es lo que a mí me hace pensar. Me hace pensar en una situación fundamental. No las detienen a las feministas que hacen lo que hacen. ¿A qué se deberá? Dicen que están al servicio del PAN. ¿No será que están al servicio de todos los políticos? Precisamente para hacer la bulla, para hacer el show, para mantener distraído al pueblo bueno de las cosas. Y por eso mismo el gobierno de la ciudad no los detiene. Aunque cometan actos en flagrancia como ese martillazo o el aventar bombas molotov al Palacio Nacional. ¿Por qué no las detiene? O sea, eso es lo que a mí me da a pensar. Que en realidad es parte del mismo show en general. Porque la clase política así lo hace. Fíjense qué chistoso. Duro y dale con que se le quitara el fuero a Alito Moreno, pero en cuanto Alito Moreno dobló las manitas e hizo, junto con él, que otros priistas doblaran las manitas para cumplirle el caprichito a López Obrador, ¿dónde quedó el desafuero de Alito Moreno? Ya ni se habla del tema. Ya no se dice nada del tema. O sea, nada para que se den una idea. Qué lamentable es ver esto, ¿no? Cuando se trata de mujeres de fuera,
Esas sí son detenidas inmediatamente, sin investigar lo que se debe investigar siquiera. Como el caso de la mujer de las aspas de su lavadora. Y ya luego salir a decir que ya no siga la investigación porque no hay elementos. Si no hay elementos, ¿por qué la detuvieron? Con razón López Obrador estaba duro y dale de que la prisión preventiva y qué mala onda que los jueces y que la Suprema Corte no le aprobó el capricho como él quería de prisión preventiva, porque a fuerzas hay que tener a la gente sin pruebas en prisión como le pasó a esa señora. 2 días. Así, 2 días. Y era inocente. Así, para acabar pronto. ¿Cuál es eso de que no había elementos? Suerte que la señora, qué bueno que la señora, salió a decir a los medios que está solicitando los videos para demostrar que no fue a propósito eso de las aspas. Así es la justicia en la 4T, en la realidad. No en el show mañanero ni en el show de Claudia Sheinbaum. Para acabar pronto. Bueno, miren, hablando de shows, se estuvo diciendo, bueno, ya daban hasta por muerto en redes sociales a Gers Manero. Ya lo daban hasta por muerto, así ya lo dieron. En sí no se sabe todavía ni qué onda con él, no se sabe. Ha habido mucho secreto desde que fue la reunión pues, cuando la visita de Biden y el ministro de Canadá a México. Ha estado en la opacidad brutal. Pero lo que sí pasó y lo que sí salió a la luz y el propio presidente ha señalado es de que se está atendiendo en Estados Unidos, se está atendiendo en el extranjero. ¿Qué pasó, señor López Obrador? No criticaba que los del PRI, los del PAN, hasta para hacerse cirugías plásticas, servicios médicos en el extranjero, pero eso se va a acabar, eso ya no hay en la 4T. Ahí está el fiscal. Gana más que el presidente y también el presidente se lo calla. Así como la ministra Yasmín Esquivel, que está ganando casi 3 veces más que el presidente y también eso se lo calla López Obrador. Pero hay que estar duro y dale que gana mucho el abusivo de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba. ¿Cómo son abusivos? No quieren al pueblo. Pero de la ministra Yasmín Esquivel no sabe. De Gers Manero, que gana más que él, tampoco. Son de toda la confianza, son de la 4T, impulsan la 4T en beneficio del pueblo, pero el beneficio a ver cuándo llega el del pueblo, exceptuando los que reciben las migajas. Pero el beneficio grande ya lo tiene Yasmín Esquivel y Gers Manero y quién sabe cuántos más que les he leído en programas anteriores que ganan más que el presidente. Pero hay que hacer el show. Miren lo que dijo López Obrador cuando le preguntaron sobre eso de que se va a atender al extranjero. Entonces, en eso andan. Y esa es la nota, pero bueno, es lo que te puedo comentar. Y señora, ¿hay alguna razón por la que el fiscal se haya atendido en los Estados Unidos y no en México? No particularmente sé, en alguna institución pública, como usted señala, los servidores públicos deberían de hacer. No sé, ese es un asunto que él decide. Yo lo que le deseo es que se recupere. No sé, es asunto de él. Pues también es asunto de los otros políticos, ¿no? Pero a ellos sí hay que señalarlos porque usan servicios médicos en el extranjero, seguros médicos privados, que por cierto hay en la Fiscalía General de la República, no solo para Gers Manero, sino para todo un séquito ahí que hay de poder en la Fiscalía General de la República. Pero de eso a ellos no hay que decirles nada, hay que decirle al del INE. Hay que decirle al INE para que la gente mediante ese odio, ¿sí?, simplemente pase lo que pase, termine aplaudiéndole a López Obrador, incluso el buscar poner la ley electoral a modo. Porque obviamente López Obrador no va a querer recibir en el 2024 un trancazo como el que recibió en la elección de 2021, en la que perdieron media Ciudad de México. Y eso hay que callarse. Entonces hay que ir haciendo las leyes a modo. ¿Sí? Que todavía falta que se resuelva ese asunto.
Porque una parte se regresó, si mal no recuerdo, al Senado, y todavía falta que se resuelva. Y todavía falta ver qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las impugnaciones que se hagan. Todavía falta ver si de veras se consuma el llamado Plan B, que no es más que leyes a modo que quiere López Obrador. Pero fíjense cómo es López Obrador. Cuando se trata de señalar a los otros no importan razones. Pero cuando se trata de los suyos, pues es decisión de él. Sí, así como la de usted también. De decir que la salud está bien en México, pero usted usa el hospital militar. No se va a atender al ISSSTE. Como tampoco lo hace Gers Manero. Como tampoco lo hacen otros funcionarios de su gobierno. ¿Por qué? Porque ese era el show manipulador. Ese es el show. Ponerle todo lo malo a la oposición, aunque eso mismo malo lo hacen ellos. Pero hay que ponérselo a la oposición. Y con eso, ya con el odio encima, ¿sí? Ya con el odio como parte del pensamiento de los ciudadanos, ya es fácil manipular. Nunca olviden que el odio, el coraje, la ira, los rencores, nublan la razón. ¿Por qué creen que desde que empezó López Obrador empezó haciendo las dichosas conferencias mañaneras? Porque hay que estar duro y darle atizando al odio. Atizando precisamente, estigmatizando periodistas, estigmatizando opositores, estigmatizando a todo mundo para que el ciudadano no le piense. Y con ello ya nomás entra su séquito manipulador y así se cometan hasta fraudes más grandes que la estafa maestra, como es el caso de Segalmex. Siguen millones de focas aplaudidoras, precisamente aplaudiendo, aunque el agua les esté llegando al cuello. Bueno, otro asunto que es de llamar la atención. Salió el rector de la UNAM a dar su mensaje precisamente, pues ya algo que ya de antemano ya sabíamos, ¿no? Confirmando que sí hubo el plagio. Ya se confirmó que desde la misma FES Aragón en su comunicado ya confirmó que fue la ministra la que plagió. Pero dice López Obrador que no, que tiene que decir la UNAM y que tiene que decir que ella fue la que plagió. Luego dijo López Obrador que la UNAM sea la que denuncie para que se judicialice eso. Claro, López Obrador lo dice porque sabe que eso no se puede hacer. Miren esto que les quiero mostrar, las consecuencias del plagio. Este es de un documento presentado por la UNAM ante la postura sobre el plagio de la Comisión de Ética del Subsistema de Humanidades de 2020. Vean lo que dice este documento, es interesante. La legislación universitaria actual, en ese tiempo no ha cambiado, sí sigue siendo la misma, aún no existe un apartado que especifique las consecuencias jurídicas del plagio. Fíjense, Sin embargo, se puede hacer uso de algunos documentos o procedimientos para atender los casos de plagio. Estos pueden ser, criterio de interpretación del personal académico, nota informativa para los egresados de la UNAM que presenten obras ajenas como tesis para su examen profesional emitido por la Oficina de la Abogacía General. La otra, nota informativa para el caso de los alumnos que cometan plagio de algún trabajo académico presentado durante su estudio, emitidos por la Oficina de la Abogacía General. ¿Se fijan? O sea, este planteamiento de que la UNAM denuncie el plagio penalmente no está contemplado en la UNAM. No está contemplado en sus estatutos. ¿Por qué? Porque hay que actualizar. Miren, siempre las leyes, los estatutos, los procedimientos, las normas, etcétera, etcétera, tienen que irse actualizando conforme la realidad que se está viviendo. Así. Prueba de ello es que en Morena se propuso hacerlo, nada más que lo hicieron a modo, como tiene que ser. Un diputado, no me acuerdo el nombre, un diputado de Morena metió la iniciativa
para que se sancione el plagio dentro de los 5 años. Fíjense, las leyes tienen que ir acorde a la realidad. Al margen de la preferencia, lo que pensemos, del pensamiento, de la ideología, de lo que quiera. El asunto es que se viene a descubrir un plagio de tesis en la UNAM más de 30 años después de que se entregaron los títulos de las tesis involucradas. Más de 30 años. ¿Con qué putada salen los de Morena? Una ley para que se sancione el plagio dentro de los 5 años. Después de los 5 años ya no. Van ustedes a saber cuántos más pudieran salir de Morena salpicados, o que hayan plagiado su tesis, o que hayan hecho una estupidez similar, y ya de una vez ya queden, ya por ley, en caso de aprobarse esa iniciativa, ya por ley, ya queden impunes todos. Así de hipócritas son. Así de hipócritas son los de Morena. Así pidieron la iniciativa de ese diputado. 5 años. Dentro de los 5 años puede sancionar, ya después ya no. Así, mira, así quedan ya. Si alguno de aquí de los de Morena les descubren la fregadera, ya de antemano quedas impune, porque la ley dice que 5 años y se acabó. Nomás ahí se los dejo, ¿no? Bueno, entonces, además este asunto del plagio es muy complejo. Sí. Es muy complejo. No está así muy bien que digamos, ¿no? No está en una situación en la que vengan los estatutos de la UNAM. ¿Sabes qué? En caso de un plagio de una tesis, la sanción es retiro de título, lo que sea. No viene. La misma fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo en un comunicado que ya hasta prescribió en el caso ese, por los años que tiene, ya hasta prescribió el presunto delito de plagio para ese caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Ya lo dijo la propia Ernestina Godoy, prescribió. Aquí se los presenté en uno de los programas anteriores. Y Obrador duro y dale, que denuncie penalmente, sí, porque sabe López Obrador que no se puede. Ernestina Godoy ya dijo que prescribió. No tiene ningún caso. Pero lo que quiere López Obrador es lo que yo les digo. Quiere que venga una sanción, que venga algo de la UNAM. Miren cómo está en contra de nosotros la UNAM, porque ya son fifís. Miren cómo es en contra de nosotros. Si se queja, señor López Obrador, si se queja, porque la UNAM no hace lo que según usted debe de hacer, ¿por qué no lo hace usted? ¿Qué tanto defiende la honestidad según usted? Que es el imperativo importante de la 4T, la honestidad, ¿no? La ética. No, hay que salir a decir que no, pues ¿qué dijo el rector? Pues puro choro mareador, pero no quiere hacer nada como usted tampoco quiere hacer. Aquí les presenté la semana pasada cómo hay un artículo en el que sí la inscripción de un título puede ser anulada por la dependencia encargada de las, ¿cómo se llama? La Dirección General de Profesiones de la SEP. Aquí les presenté un artículo en el reglamento que dice que puede ser anulada la inscripción de un título. Y no es con una sentencia judicial, sino con una solicitud, mediante una solicitud y previa audiencia. Pero hay que seguir echando el show a los otros y aquí y allá, repartir, cuando la realidad es que también López Obrador no está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se trata de la esposa de su constructor favorito. Así de fácil. Aunque no hay impunidad en la 4T, no, esos los que dicen que hay impunidad en la 4T es que quieren que regrese el PRI y el PAN a robar, porque eso no es cierto. Impunidad, conflicto de impunidad, sigue habiendo nepotismo, sigue habiendo hasta conflictos de interés. Así.
Pero mientras tengamos bien aceitadita con los debidos recursos económicos, porque el dinero se dice que hay que dárselo al pueblo, pero no, hay que destinarlo vía el Senado, hay que destinarlo vía otras cosas, contratos por adjudicación directa como los que le han dado al Fisgón Monero, o sea, con donaciones de impuestos a Pigmenio Ibarra, con recursos pues, con créditos, con lo que sea. Hay que tener bien aceitada esa maquinita para seguir teniendo dormidos a millones de mexicanos que creyeron, porque yo también creí en su momento, que iba a haber una transformación cuando él llegara. Y no es así. Bueno, pues este es ese asunto, y bueno, quiero ya nomás hablar, para que vean hasta dónde, ya nomás para dejar acá demostrar la hipocresía. Miren, cuando ocurrió aquella vez que fue que se habló del tema del plagio de la tesis de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Miren lo que decían los que ahora callan como momias. Los que ahora callan cuando pasó lo de la ministra Yasmín Esquivel. Y aquí vale la pena señalar algo muy importante. Para un puesto de elección popular, la Constitución no contempla que deban de ser titulados. No contempla eso. Simplemente lo que dicta la Constitución es que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado. En ninguna parte dice que tienen que ser licenciados o que tienen que ser ingenieros o que tienen que ser nada. No dice nada. Pero sí es un requisito para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, carrera judicial, título, por supuesto, profesional. Título profesional. ¿Sí? Y por supuesto, no haberlo obtenido mediante bajo un proceso en el que hubo un plagio de tesis ni nada de eso. O sea, digo yo para poner las cosas en clarito. Porque quieren ponerse a comparar unos y otros el asunto de la tesis de Peña Nieto, para un cargo, la de Vicente Fox, que utilizó según su proyecto de gobierno en una tesis para titularse. Está bien, pero para un cargo de elección popular no es requisito el título. Nomás para dejarlo en claro. Peña plagiario, Peña corrupto, mi columna Historia de lo inmediato sobre su tesis, por lo que en Europa renuncian, dice así, por lo que en Europa renuncian. Esto lo escribió Álvaro Delgado el 23 de agosto del 2016. Miren el del palerito, españolito, favorito de López Obrador, el que no nomás opina como así hacen creer en las redes sociales a la gente para que lo defienda. No nomás opina, tiene jugosos negocios. Uno de ellos de marketing en uno de los lugares más exclusivos de la Ciudad de México. Pero eso se lo callan, por supuesto. Aquí una vez se los leí. Cualquier universidad medianamente seria revocaría el título ante un plagio. Y Peña debe dimitir por incompetente y por mentiroso. ¿Ha dicho algo de igualito a lo de Yasmín Esquivel? No. Aquí sí calladito, y más vale que calladito, porque no vaya a ser que en una de esas le contraríe tantito a López Obrador, y entonces sí decida a López Obrador aplicar el 33. Bueno, aquí tenemos al matraquero mayor de López Obrador, Epigmenio Ibarra, el del creditazo de 120 millones de pesos. El productor de narcoseries que dice López Obrador que le afectan a la sociedad, pero no hay que decir que es él el que las produce. El que le han condonado hasta la fecha por ahí de 12 millones de pesos de impuestos sobre pretexto de actualizaciones fiscales. Pero no son condonaciones cuando se tratan de los cuates. Miren lo que él escribió. Un hombre que plagió su tesis profesional, un secretario de educación que dice leer. Esos son los que emprenderán cambio educativo. Farsantes, así los llamó. Oigan, pues aquí se está hablando de una ministra que cometió plagio y de una secretaria de educación que dice, no, eso no lo puedo responder. No puedo darle respuesta en este momento. ¿No son farsantes? No, aquí sí no, ¿verdad, señor Epigmenio Ibarra? A ver, ¿quién vas a tener? Citlali Hernández, wow, sí, qué vuelo agarraba en las redes sociales en ese tiempo. Miren, si normalizamos el plagio en cualquier nivel, no seremos capaces de combatirle en ninguna de sus expresiones. ¿Qué dice ahora del plagio de la ministra Yasmín Esquivel? Callaron como momias.
los que antes despotricaban como pregoneros. Una más. Gracias, amigos, por haberme acompañado aquí en este su programa Opinión en Serio. Estoy pendientes de la próxima transmisión. Que Dios me los bendiga, pásenla chévere y nos vemos.